Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar la derivabilidad de una función, que es la última parte del tema de derivadas, que ya sabéis que es la segunda parte del bloque de análisis de funciones. Me ha costado. Ya sabéis que el bloque de análisis de funciones tiene una primera parte que es qué son las funciones, límites, continuidad. La segunda parte es la de derivadas y la tercera parte es la de aplicaciones de la derivada. Todo eso de máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento y demás. Vale, pues la última parte interesante para selectividad del bloque de derivadas es estudiar la derivabilidad de una función. Entonces, este bloque lo voy a dividir en dos o tres partes. La primera de ellas es el concepto geométrico de la derivabilidad de una función. Es decir, ¿de verdad entendéis cuando decimos que una función es derivable qué significa eso? Vamos a verlo. Lo voy a titular Explicación geométrica de la derivabilidad de una función. Y la verdad es que la aplicación es muy rápida. Es que una función es derivable si no tiene picos. Fin, ya está. Repito por aquí, una función es derivable si no tiene picos. No sé si os acordáis de cuando os expliqué la continuidad y os expliqué el concepto geométrico de continuidad, que es que una función es continua si para dibujarla no tienes que levantar el boli del papel. Vale, pues una función es derivable, con un concepto que tiene que ver, ¿no? Con cómo la pintamos. Decía, una función es derivable si no tiene picos. ¿Bien? Entonces vamos a poner un par de ejemplillos sin ni siquiera... A ver, hombre, podríamos poner ejemplos... Yo creo que sí, voy a poner dos ejemplos concretos, ¿vale? De manera que, oye, que ya que estoy, quieras que no hablemos de dos funciones así concretas y no os quedéis tan de vacío. Mirad, vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo de función derivable fácil. Pues f de x igual a x cuadrado, ya está. Venga, por ahí tenéis los ejes x e y os dibujo por aquí la función. Pues algo así, que me he tirado 5 minutos para pintarla bien, madre mía. A ver, repito, esto es una función f de x igual a x cuadrado, que como veis, cuando tú la dibujas, no tiene ningún pico. Todo el dibujo es completamente suave, ¿lo veis? No tiene ningún pico, incluso abajo. Si lo dibujas bien, ahí no tiene ningún pico tampoco. Es más, cuando analicemos esta función en el tema siguiente, veremos que este es un punto donde la derivada es igual a 0. Bueno, no es muy difícil calcularlo, porque la derivada de esto es 2x, sustituyes x igual a 0 y te sale 0, ¿no? Es decir, que justo en este punto tienes una pendiente horizontal, pero bueno, esto hablaremos en el tema siguiente cuando diremos que ahí tenemos un mínimo, ¿vale? A mí me vale de momento con que entendáis que así a ojo vemos que esta función cuando la pintas es suave, no tiene ningún pico, que sería algo así, ¿vale? Conclusión, que esta función es derivable en todo r, que se dice, para cualquier valor de x. Venga, lo ponemos. Repito, derivable, vamos a ver, lo voy a poner con notación matemática, para todo x perteneciente a los reales, ¿vale? Sé que es una notación un poco asquerosa, pero lo único que he dicho es un para cualquier x, es decir, en todas partes, ¿vale? Y así os vais acostumbrando a veces a esta notación matemática. Muy bien. Y ahora os voy a poner un ejemplo de función no derivable, que además es un clásico. Seguramente si esto lo han explicado en el instituto, seguramente os hayan encontrado el mismo ejemplo. Mira, pongo por ahí los ejes y lo que voy a representar es f de x igual al valor absoluto de x. Venga, la gráfica del valor absoluto de x, si queréis, venga, lo que voy a escribir os lo apunto por la derecha por si acaso. Repito, la f de x igual a valor absoluto de x, aquí tenéis que pensar un segundo. ¿Cómo se calcula el valor absoluto de un número? Pues depende de si ese número es positivo o negativo, ¿verdad? Si el número es mayor o igual que 0, no le haces nada, es decir, f de x es igual a x. Repito, si x es mayor o igual que 0, el valor absoluto de x es lo mismo que x. Valor absoluto de 8, 8. Valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de 0, 0. ¿A que sí? Sin embargo, si tienes un número negativo, su valor absoluto es cambiarle signo, es decir, ponerle otro menos delante. Valor absoluto de menos 8, más 8. Valor absoluto de menos 3, más 3. Valor absoluto de menos 1, más 1. O lo que es lo mismo, que le estamos multiplicando por menos 1 a su valor original, ¿verdad? Pues será el valor absoluto un menos x y x es negativo. Bien. Vale, entonces, ¿cómo representamos esto? Pues como dos funciones en una. La función f de x igual a x, que os voy a pintar por aquí por la derecha, para x positivas. Repito, la función f de x igual a x que os estoy representando por aquí. Ahí está, la voy a colocar un poquillo en su sitio. Ahí hago un poco de trampa. Ahí la tienes. Vale. Y la función f de x igual a menos x. Que es una gráfica que ya hemos aprendido a hacer, ¿verdad? Y que en este caso será para x negativas. ¿Sabes? Ahí la tienes. Espérate que otra vez la recoloco un poco. Hago un pelín de trampa. Ahí la tienes. Entonces repito, que hemos hecho dos trozos. Esto es f de x igual a x. Esto es f de x igual a menos x. Y en su conjunto esa función es el valor absoluto de x. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Hombre, que tenemos un pedazo de pico que alucinas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa ahí exactamente? Que la función no es derivable. Ojo una cosa. La función no es derivable en ese lugar.
En todos los demás sí. Es decir, solo en este punto, lo voy a dejar así bien claro, solo en este punto que estoy marcando en rojo la función no es derivable porque tengo un pico. Pero cuidado, en el resto claro que es derivable. Yo no puedo decir que en todo este trazado que estoy haciendo en verde tenga picos, ¿a que no? Se ve el verde, ¿no? Sí. Y tampoco puedo decir que en todo este trazado que estoy haciendo ahora en verde tenga picos. No. Pero justo en el pico, en x igual a 0, es verdad que ahí no puedo decir que la función sea derivable. Pues, ¿cómo contestaríamos a esto? Mirad, diríamos que la función es derivable, y diríamos para todo x, pero en vez de decir perteneciente a R, diríamos para todo x distinto de menos 1. Perdón, para todo x, perdón, distinto de 0. Para todo x distinto de 0. O lo que es lo mismo, que no es derivable en x igual a 0. Repito, es lo mismo que decir que es no derivable en x igual a 0. Y todo esto, claro, gráficamente, pues me parece muy bien, lo entendemos, es muy importante que lo entendamos, pero claro, yo en selectividad no voy a tener el dibujo y no siempre voy a saber hacerlo. Entonces, ¿cómo narices estudiamos la derivabilidad de una función si no conocemos el dibujo, si no me lo dan y por lo que sea, o no lo sé hacer o me da pereza hacerlo? Bueno, de eso va verdaderamente este punto, este vídeo que estamos haciendo, ¿vale? Del estudio de la derivabilidad, pero a ciegas. Es decir, cuando yo te doy la fórmula de una función, ¿cómo sé decir esto? O sea, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Que si es derivable en todas partes excepto el 0, o que si la función... Espérate que ha salido el cuadro un poco amorfo. Ahí está. O si la función es derivable en cualquier R, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues esto tiene un proceso que es justo el que vamos a estudiar en este vídeo, ¿vale? Vamos a recuadrar por ahí. Exacto. Y nos vamos al siguiente punto, que es el teorema de la, lo diré, condición necesaria, pero no suficiente, de derivabilidad. Ahí lo tengo, repito, condición necesaria, pero no suficiente de derivabilidad. Esto es de las cosas que más poco tarda, vamos, que menos tarda, más poco tarda, que menos tardas en escribir, pero que más vueltas le puedes dar. Mira, el teorema es rapidísimo, que es que básicamente si una función es derivable, entonces es continua. Ya está. Y te quedas piripi y dices, vale, ¿esto a mí para qué me vale? Tranquilidad que nos vale para mucho. Repito, si una función f de x es derivable, eso implica que entonces f de x es continuo. Recuerdo que estudiar la continuidad ya sabemos. Ahí está. Vale, esto lo vamos a recuadrar. Voy a ponerlo también con palabras por si no os gusta la anotación. Muy bien el recuadro, Álvaro. Fenomenal. Repito, por si no os gusta la anotación matemática, pues será posible. Voy a pausar y voy a hacer un recuadro. Vamos a ver. Me ha costado. Decía, por si no os gusta la notación matemática, lo escribimos con palabras, ¿vale? Repito, es que si una función es derivable, entonces es continuo. Uy, iba a ponerlo otra vez con la implicación. Repito, entonces es continua. Eso es. Entonces, antes de nada, para entender lo que voy a explicar ahora, necesito que hablemos un poquito de lógica proposicional. No sé si habréis estudiado filosofía y en filosofía ya habréis dado un tema de lógica proposicional, pero por si acaso, si no, os lo cuento yo. Mira, básicamente, y ya os digo, no es contaros toda la lógica proposicional, sino solo un teoremilla, ¿vale? Y es que básicamente cuando tú tienes una frase A o un hecho A que implica otro hecho B, nos podríamos saber de memoria ciertas otras cosas que ya sabes por definición que van a suceder. Por ejemplo, que B no tiene por qué implicar A. Repito, que B no tiene por qué implicar A. Enseguida, en cuanto os pongo una frase, que es la mítica de si el coche tiene ruedas, lo entendéis perfectamente. Mirad, voy a ir haciendo el ejemplo por la derecha. Vamos a ver. Os voy a poner el ejemplo de una cosa A que implica B. Y es que si mi coche es capaz de circular, entonces tiene ruedas, ¿vale? Repito, pongo por aquí una frase. Si mi coche, voy a decir, circula, entonces tiene ruedas. Qué chorrada, ¿no? Tiene ruedas. Vale, decidme si es verdad que si mi coche tiene ruedas, entonces circula. Uf, no. ¿Por qué? Porque no solo le hacen falta las ruedas para circular, le hace falta gasolina, etc, etc, ¿verdad? Repito, fijaos cómo se entiende rápidamente que no es cierto lo siguiente que voy a decir, que si mi coche tiene ruedas, entonces circula. Circula, ahí está, ¿lo veis?
Bueno, pues esto es lo primero que os acabo de comentar, pero un poco más generalizado por aquí, ¿vale? He dicho, si tú sabes seguro que cierta cosa A implica B, bueno, pues ya te digo yo que no me des la vuelta a la implicación. No me puedes decir que B implique A. Eso seguro que no. Luego, tampoco me puedes decir lo siguiente. De momento me voy a centrar en los noes, ¿vale? Tampoco me puedes decir que no se cumpla A implica que no se cumple B. Un segundo que lo vamos a tachar, ¿eh? Repito, esto tampoco me lo puedes decir. Vuelvo al mismo ejemplo en el que estábamos. Os recuerdo, estábamos hablando de que si mi coche tiene ruedas, pero en que si mi coche circula, entonces tiene ruedas, ¿verdad? Vale, a que no es verdad la siguiente frase, que si mi coche no circula, entonces es que no tiene ruedas. Hombre, no. Entonces no tiene ruedas. Insisto, no, joder, si mi coche no circula, no es lo primero que se me ocurre decir que no tiene ruedas. No me puede ser, pues lo dicho, que no tiene batería, que no tiene gasolina, o a saber que se le puede haber roto, pero no es lo primero que se me ocurre pensar, ah, es que te han robado las ruedas. ¿Lo veis? Entonces, partimos de nuevo de una frase que es bastante fácil de entender, que si mi coche circula, joder, pues sí, pues tendrá ruedas, seguro. Ahora, no es cierto que si mi coche tiene ruedas tenga que circular, porque le hacen falta otras muchas cosas para poder circular. Y tampoco es cierto esto, que si mi coche no circula, entonces sea seguro porque no tiene ruedas. ¿Lo veis? Estamos, repito, generalizando aquí en la izquierda unas cuestiones de lógica proposicional que os estoy ejemplarizando con las frases de la derecha, ¿vale? Pero ojo, que hay una cosa que sí es cierta. Es decir, cuando tú partes de una frase como esta, de un A implica B, sí que hay algo que es cierto, que es que no B implica no A. Y ojo que es lo que aquí vamos a utilizar mogollón. Repito, sí que es verdad que no B implica necesariamente no A. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo del coche para que lo entendáis. A que si te dicen que a tu coche le han robado las ruedas, entonces ya seguro que no va a circular. Amigo, repito, a partir de la frase si mi coche circula, entonces tiene ruedas, yo te puedo decir que si no tiene ruedas, no circula seguro. Ahí está la clave. Repito, ¿eh? Un segundo por aquí. Efectivamente decimos, vengo aquí a quitar esta parte, que si mi coche no tiene ruedas, anda, y cualquiera que ahora entre en vuestro cuarto y esté viendo este vídeo, que se supone que es de matemáticas, aquí hablando de coches y ruedas, se descojona. Pero bueno, decía, si mi coche no tiene ruedas, entonces no circula. Uy, perdón, entonces no circula. Lo he hecho muy clarillo esto, pero bueno. A ver, entonces, jolín, no circula. Vale, aquí es donde debería decir, vale, pues al grano, al turrón. ¿Qué me querías decir tú con esto de derivabilidad, continuidad y demás? Y con el rollo que me acabas de soltar de lógica proposicional. Pues vale, que el teorema efectivamente es el que es. Es el de que si una función es derivable, entonces no es continua. Perdón, lo he dicho mal. Si una función es derivable, entonces es continua. Es verdad, ese es el teorema. Pero nosotros no lo vamos a utilizar en ese sentido. Nosotros lo vamos a utilizar para que si una función no es continua, digamos inmediatamente que no es derivable. Os recuerdo que estamos en una pizarra en la que estamos explicando cómo se estudia la derivabilidad de una función y os acabo de dar la clave del año, que es que si la función no es continua, has terminado. Me tienes que decir que no es derivable. Ahora bien, si es continua, no puedes decir que sea derivable y tendrás que continuar el estudio, ¿vale? Repito por aquí. Es importantísimo que entendáis las dos implicaciones que tiene esto. Repito, la primera implicación es que si f de x no es continua, f de x, perdón, no es continua, eso implica que f de x no es derivable. Repito, eso implica que f de x no es derivable. ¿Vale? Pero cuidado, porque si sí te sale continua, no me puedes afirmar que sea derivable. ¿Vale? Repito, un segundo, estoy intentando hacer el cuadrillo bien. Ahí está. Repito, si f de x sí te sale continua, pues me temo que no sabrás nada de su derivabilidad y te tienes que poner a estudiarla de otra manera que te voy a explicar ahora, ¿vale? Repito, f de x será derivable, pues no lo sabemos.
¿vale? No puedes decir que se cumple esa implicación. Bueno, importante, el teorema. El teorema, por cierto, no hace falta que sepáis demostrarlo ni nada de esto. Tenéis que saber que hay ciertos teoremas en matemáticas de los que uno parte para entender lo demás, ¿vale? Entonces, hay un teorema que cualquiera que sea un poco friquillo se pone a buscarlo y no es muy difícil la explicación, pero no le deis vueltas, que dice que si una función es derivable, entonces fijo que es continua. Seguro, ¿vale? Ahora bien, nosotros nunca lo usaremos así. Nosotros vamos a estudiar esto en el contexto del estudio de la derivabilidad de una función, que me lo hayan pedido en un ejercicio. Entonces, antes de estudiar la derivabilidad, yo estudiaré su continuidad. ¿Por qué? Porque suele ser algo bastante fácil, ¿vale? Y si te sale una función no continua, de hecho vamos a recordar esto muy fuerte, repito, si te sale una función no continua, entonces has terminado. Puedes decirme que esa función no es derivable, ¿vale? Ahora bien, si te sale una función sí continua, no corras, que no has hecho nada. Todavía no puedes decirme si es derivable o no es derivable, ¿vale? Bueno, importante. Y ahora vámonos ya al estudio analítico de la derivabilidad, porque claro, podéis decirme ya cachondo, entonces no me estás diciendo nada de cómo se hace el estudio de la derivabilidad en general, solo un caso, ¿no? De cuando la función no es continua. Bueno, pues efectivamente, ahora ya vamos al estudio general de cómo se sabe si una función es derivable o no es derivable, ¿vale? Repito, estudio de la derivabilidad de una función. Ahí lo tenéis. Y para estudiar la derivabilidad de una función, vamos a poner tres frases, tres sentencias importantes, ¿vale? La primera os permito que la sepáis de memoria. Bueno, la primera y la segunda. A ver, os tenéis que saber las tres de memoria, pero las dos primeras frases son muy de me lo sé de memoria y punto, ¿vale? Que es que las funciones elementales son siempre derivables en su dominio. ¿Cuáles son las funciones elementales? Ya hemos hablado de esto en continuidad. Los polinomios, los senos y cosenos, los logaritmos, las exponenciales, las raíces, las fracciones, etc. Ojo, siempre y cuando estés en su dominio, dentro de su dominio, son funciones derivables, seguro. Vamos allá. Repito, las funciones elementales. Vale, vamos a poner por aquí polinomios, exponenciales, logaritmos, senos, cosenos, etc. Son siempre derivables en todo su dominio. Son, repito, derivables en su dominio. Importante, ya sabemos estudiar el dominio de una función. Esto lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, básicamente tú, de una función elemental, insisto, polinomio, exponencial, logaritmo, seno, coseno, etc., me dices cuál es su dominio y directamente en ese dominio me dices que esa función es continua por definición. Perdón, es derivable por definición. No tenéis que decir más, ¿vale? Ahora, importante la segunda frase, y es que la suma, resta, multiplicación, división, siempre y cuando el denominador no sea cero, y composición de funciones derivables te da otra función derivable. Vamos allá. Repito, la suma, resta, multiplicación, división. Importante, división con denominador diferente de cero. Repito, con denominador diferente de cero. A ver, suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones derivables. Funciones derivables. Es siempre una función derivable. Ya está. Repito, es siempre una función derivable. Ahora enseguida veréis cómo esto es un muy buen argumento para muchos estudios de derivabilidad rápidos que nos piden, ¿vale? Repito, es siempre una función derivable. Eso es. Por ejemplo, vamos a ver. Tú sabes que la función f de x igual a x cuadrado es un polinomio que tiene todo r, lo diré como dominio. Por lo tanto, es derivable en todo r. Luego tú sabes que la función g de x igual a e elevado a x es una exponencial cuyo dominio es todo r. Por lo tanto, es una función, repito, derivable en todo r. Pues bien, si tienes dos funciones derivables en todo r y me haces, por ejemplo, una suma de esas dos funciones, la función x cuadrado más e elevado a x también será derivable en todo r. Si me haces una composición, por ejemplo, metes la x cuadrado dentro de la otra, te queda e elevado a x cuadrado, eso también es una función derivable en todo r. La resta, la multiplicación, la división, la composición y la suma son funciones, siempre que
partas de funciones derivables, la suma, resta, multiplicación, división y composición también te da una función derivable, ¿vale? Este ejemplo lo borro, era simplemente para que os hicierais una idea. Y por último, si tenemos dudas en un punto, ¿y por qué podemos tener dudas? Porque, por ejemplo, sea el punto donde se juntan dos trozos de una función, la derivabilidad en un punto hay que estudiarla siempre por definición. Y aquí hay profesores de instituto que discrepan. Ahora os digo de palabra lo que suelen hacer y en algún ejercicio de examen lo discutiremos, ¿vale? Pero matemáticamente lo que hay que hacer es lo que yo os digo aquí, que es que para estudiar, mejor dicho, en un punto, vamos a decir x igual a, para saber si una función es derivable, para saber si una función es derivable, hay que estudiar, a ver si lo digo bien, la existencia de la derivada por definición, como a partir de las derivadas laterales que hemos visto en otro vídeo. Repito, para saber si una función es derivable, hay que, voy a decir, hay que analizar la existencia de la derivada por definición, repito, de la derivada por definición, y digo entre paréntesis, a partir de las derivadas laterales. O lo que es lo mismo, vamos a ver que f de x será una función derivable en un punto x igual a, un punto x igual a 8, x igual a 0, lo que sea. Vale, si y solo si se cumple que las derivadas laterales son iguales, ¿vale? Son iguales y existen, ¿vale? Cuando digo existen, vamos a decir no solo que existan, sino que además de un número diferente de infinito. Esto es importante, las dos cosas que acabo de decir. Repito, sí y solo sí, sé que este símbolo os destroza la vida, pero es simplemente que exista el número que voy a explicar ahora, ¿vale? Si existe la f' en a por la izquierda es igual a f' en a por la derecha y son números diferentes de infinito. Podríamos decir también que sea un número real, ¿vale? Pero creo que queda más claro si os digo que ese número de diferente a infinito. Y aquí, claro, aquí alguno estará diciendo, pero ¿qué me estás contando? O sea, que cojas dos números y los compares, ya, pero es que esos dos números hay que saber calcularlos. ¿Cómo? Con la definición de derivadas laterales que hemos visto en este mismo curso. Espero que nos acordemos, claro. Vamos a verlo por aquí. Repito, esto de f' en a menos, os recuerdo que era un límite para x tendiendo a, voy a hacer la definición que más utilizo yo, ¿vale? X tendiendo a menos de f de x menos f de a partido por x menos a. Repito, partido por x menos a. Y esta otra derivada en a más, la derivada por la derecha, es el límite para x tendiendo a más de lo mismo, f de x menos f de a. Esto está explicado en otro vídeo, ¿eh? Partido por x menos a. Os recuerdo que se dice que la derivada de una función en un punto es no sé cuánto cuando coinciden las derivadas laterales, ¿vale? Esto os lo he explicado, como digo, en otro vídeo en el que os he puesto unos muñecos moviéndose hacia un punto, aproximándose por un lado, aproximándose por otro, ¿verdad? Y analizando qué pendiente están sufriendo, ¿no? Y cuando ambos dicen que sufren la misma pendiente, esa es la pendiente de la curva, ¿verdad? Vale, pues eso que vimos gráficamente con los muñecotes mirando para un lado y para otro, se veía analíticamente con la definición de derivada aplicando el límite por la izquierda o el límite por la derecha, ¿vale? Haciendo esos límites laterales, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué saco en claro de todo esto que acabo de ver en esta parte del vídeo? Que en selectividad en general se me puede preguntar para una función estudiar su derivabilidad, ¿vale? Entonces, en general, en la gran mayoría de puntos yo podré decir, mira, me estás dando funciones elementales, son derivables. O me estás dando la suma, resta, multiplicación, división o composición de funciones derivables, que por lo tanto es derivable. Pero habrá ciertos puntos donde digas, coño, está pasando algo especial. Y en esos puntos, para saber decir si la función es derivable o no, no me va a quedar otra que analizar esto. La derivada lateral por un lado, la derivada lateral por otro, ver si coinciden y porfa, hacerlo siempre por definición. Perdón que no se está viendo ahí. Repito, hacerlo siempre por definición, esas derivadas laterales. Ejemplo claro, que es el que vamos a ver en vídeos siguientes. Una función, por cierto, estoy viendo que no he borrado aquí algo. Creo que lo había borrado, pero en algún momento he hecho control Z. Vale. Ejemplo típico, una función definida a trozos. Me dicen que f de x es igual a un trozo si x es igual a no sé cuánto, otro trozo si x es igual a no sé cuánto. Repito,
f de x es igual a, me dan dos trozos, si x menor o igual que no sé qué, si x mayor que no sé cuántos, ¿verdad? Estúdiame la derivabilidad de esa función. Vale, primero, esto suele ser una función elemental, derivable. Esto suele ser una función elemental, derivable. Ahora bien, ¿qué pasa? Me lo invento. Imagínate que esto es en x menor que 0, x mayor que 0. Pasa que justo en el punto x igual a 0, donde se juntan los trozos, puede pasar de todo. Porque tienes un trozo por un lado y otro trozo por otro. En el punto en el que, insisto, se están uniendo esos trozos, no sabes qué pasa, si hay un pico o no, ¿verdad? Pues bien, en el punto, cabrón, x igual a 0, en ese punto tienes que estudiarme la derivabilidad por definición, hacer las derivadas laterales, ¿vale? Y ahí es donde voy a discrepar de la mayoría de vuestros profes, porque ¿qué suelen hacer vuestros profes normalmente? Coger a partir de esta función, derivar con las tablas el trozo de arriba, derivar con las tablas el trozo de abajo, ¿verdad? Obtener lo que llaman función derivada, con trozo por arriba, trozo por abajo, y estudiar de esto su continuidad. Bueno, pues esto, en general, no siempre tendría por qué funcionar, ¿vale? Es verdad que en selectividad sí está admitido porque los casos que caen en selectividad sí son analizables por ese camino. Pero yo prefiero, ya que ambos son válidos y evidentemente en selectividad ambos se pueden contar, pues hombre, prefiero contaros este, que creo que no es difícil, creo que se saca perfectamente y que siempre es válido. De todas formas, lo analizaremos en ejercicios, ¿vale? Yo en este vídeo no quiero que se me alargue demasiado y voy a dejarlo solo en la teoría. A ver un segundo que lo veo. Sí, efectivamente, los ejercicios de ejemplos los voy a hacer en otro vídeo aparte, ¿vale? Pero sí que quiero dejaros ese spoiler por ahí de que esta teoría que os acabo de contar es la que vamos a aplicar tal cual, a rajatabla, la receta que vamos a aplicar para estudiar la derivabilidad de una función típicamente definida a trozos, ¿vale? Como digo, lo vamos a ver en ejemplos ahora, ¿ok? Bueno, pues creo que esto es todo en este vídeo. Dame que lo repaso. Efectivamente, hemos visto qué significa geométricamente la derivabilidad, que es que una función no tenga picos. Luego hemos visto algo que al principio parece que no es útil, pero va a ser muy útil, ya veréis, que es ese teorema que dice que si una función es derivable, entonces tiene que ser continua necesariamente, pero que no lo vamos a usar así nunca. En realidad, a partir de todo esto que os he contado del coche y las ruedas, en realidad se supone que sabemos ya que si tienes una implicación a derechas, pues lo que también se cumple es que no lo de la derecha implica necesariamente no lo de la izquierda. Es decir, que si una función es no continua, has terminado el ejercicio y ya me puedes decir que no es derivable, ¿vale? Pero cuidado, porque si una función es continua, tendrás que seguir estudiando si es derivable o no es derivable. Espera que veo por aquí otra cosa que borrar. Ahí está. Y por último, ya me he bajado al... Uy, qué fuerte que no me deja borrar esto, pero amigo mío, ¿por qué no me borra? Ya está. Vale, por último ya me he ido a la teoría más chuletera que vamos a utilizar para el examen, ¿vale? Que es, si me das una función y me pides estudiar su derivabilidad, ¿cómo se hace? Pues atendiendo a esto, ¿vale? Las funciones elementales son derivables siempre en su dominio. La suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones derivables también es una función derivable. Y por último, si por alguna necesidad, ya veréis cuándo, en un punto tienes que estudiar la derivabilidad, me lo tienes que hacer por definición. Me tienes que demostrar si las derivadas laterales coinciden en ese punto. No solo si coinciden, que no den infinito, ¿vale? Es decir, si la derivada por un lado te da 8, la derivada por otro lado te da 8, entonces como las derivadas laterales han coincidido, por cierto, ese es el valor de la derivada, y me dices que la función es derivable, ¿vale? Típico caso en el que vamos a aplicar esta retahíla que os estoy explicando aquí en funciones definidas a trozos, ¿vale? Donde diremos que un trozo es derivable, el otro también, y solo en el punto donde se juntan los trozos aplicaremos esto. Aplicaremos la definición, por supuesto, con la definición de derivadas laterales a partir de esos límites, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, el ejemplo en otro vídeo. Mucho ánimo, hasta luego.